Buenas tardes, mi nombre es José Andrés y hoy vamos a realizar una exposición sobre el tema que yo elegí para presentar. Que primero que todo tenemos que el nombre de la investigación es Conocimientos sobre la COVID-19 y el lavado de manos. Es una investigación hecha por la Universidad del Quindío. Es una investigación descriptiva que se realizó en el momento para determinar si las personas estaban listas frente a casos del COVID. Como en ese momento estaba tan fuerte, pronto explicaré en qué consiste. Primero que todo tenemos, es periódica. La investigación no es periódica porque fue solamente realizada una vez, que fue en marzo. El proceso fue de marzo a mayo de 2020. Entonces culminó en ese momento y pues no tiene más realización, no es periódica. Siguientemente tenemos los objetivos. El primer objetivo es determinar si las familias de los estudiantes y también una parte de ellos está lista para enfrentar el COVID-19. En este caso vemos que es una muestra bastante, perdón, es una población bastante amplia, entonces por eso se tomó de esta manera, para ampliar la muestra. Y luego tenemos como segundo objetivo, en caso de que los resultados sean impactantes o muy negativos, entonces se debe dar una segunda capacitación para que las personas estén informadas debidamente. Siguientemente tenemos población de interés. ¿Cuál es la población de interés? Son los familiares cercanos de estudiantes con 5 semestres en la carrera de enfermería en la Universidad del Quindío, Armenia, Colombia. En este caso vemos que estos familiares son relacionados a los estudiantes directamente por sangre. Marco muestral, básicamente representantes familiares legales que son relativos a los estudiantes de la Universidad del Quindío que llevan específicamente 5 semestres en enfermería. Comunidad de muestreo tenemos que para ser aceptados en esta investigación, primero que todo deben de poseer los siguientes criterios de inclusión. Primero que todo la familiaridad, que son aspectos de estar relacionados de sangre a los estudiantes. Tenemos la consanguinidad y tenemos el uso común del hábitat. El uso común del hábitat se refiere a que las personas son activas en la sociedad, que salen, que se encuentran en estados activos de vida, entre otros. Y luego lazos psicoafectivos afines con esos mismos estudiantes. Ahora, siguientemente tenemos la pregunta: ¿es un muestreo o es un censo? En este caso es un muestreo porque, como estamos viendo, es una población muy grande. Estamos hablando de miles de estudiantes que están en la universidad, que pueden estar estudiando tanto la carrera de enfermería como otras más. Y en este caso también un poco de la familia. Mayoritariamente estamos viendo el aspecto de familia y representantes. Entonces imagínense en cuántas personas pueden tener pueden estar en la familia que son relacionadas a los estudiantes y que se encuentran en la universidad. Por eso fue realizado un muestreo, porque se tomó una muestra exacta de 83 personas, a los cuales 19 representan estudiantes de enfermería que llevan 5 semestres en la Universidad del Quindío, Armenia, Colombia, y el resto, 64 familiares, son los que se les realizó la prueba como objetivo principal y decidieron aceptarlo. Ahora vamos con el proceso de investigación. Primero que todo, ¿qué tipo de muestreo fue elegido y de qué manera se realizó? El muestreo utilizado se denomina no probabilístico dirigido o seleccionado. Ese tipo de muestreo se encargó de que el investigador empezó a elegir a las personas con dos criterios de elección, el cual el primero es la intencionalidad y la conveniencia. La intencionalidad se basa en seleccionar casos característicos de una población que llamen interés del investigador, y luego la conveniencia, que el investigador básicamente eligió casos que mejor le iban a brindar resultados y que probablemente iban a satisfacer más con la intuición de las personas que leen la investigación y que la visualizan. Siguientemente tenemos explicación del pretest y el posttest. Ok, ¿en qué consiste el pretest y el posttest? ¿Y qué es esto? Ok, el pretest es un examen realizado a las personas, a los participantes, sin ningún tipo de capacitación. Es un examen que se les da por sorpresa, que no saben nada sobre las preguntas que se les van a dar. Entonces, por eso las personas deben responder con honestidad y basado en sus aprendizajes adquiridos de otras fuentes.
Luego de haber realizado el pretest, se aplica la capacitación, que básicamente es una serie de fuentes bibliográficas y de recursos audiovisuales omitidos por la OMS que informan sobre la importancia del lavado de manos y protocolos anti-COVID. Y luego de aplicar esa capacitación se realiza de nuevo otro examen denominado el post-test, que es un examen que se realiza como una herramienta para medir el nivel de retroalimentación que recibieron esas personas luego de haber recibido esa capacitación por parte de la OMS. Tenemos lapso de tiempo. ¿Cuánto duró esta investigación? Como lo dije al principio, esta investigación tuvo un lapso de tiempo desde marzo de 2020 a mayo de 2020. En esta serie de meses el COVID estaba bastante fuerte, entonces por eso fue que se fue realizado este examen, para aprovecharse de que las personas iban a enfrentar unas olas fuertes que obviamente, como podemos ver, ocurrieron. ¿Cómo fueron procesados los resultados y de qué manera se demostraron? Los resultados fueron demostrados y procesados de la siguiente manera. Las personas, al recibir el examen, lo recibieron de manera virtual. ¿Por qué virtual? Porque en ese momento era prohibido tener contacto físico, era prohibido realizar exámenes físicos, contacto directo con las personas, entre otros. Entonces por eso se realizó de manera digital. Las personas se les envió un link de Google Forms donde ellas respondieron todas las preguntas. Son 10 preguntas y las respondieron en nivel de pretest. Luego se les dio la capacitación igual de manera virtual y luego se les dio el post-test, que también fueron de manera virtual. Entonces los dos resultados de los exámenes por cada persona fueron enviados a una base de datos de Excel, que lo que hacía era que la almacenaba mediante gráficos, mediante barras comparativas, entre otros, que lo que tuvo finalmente es la infografía que se presenta en la investigación original, a la cual estoy utilizando para hablar del tema, que es como la mayoría de investigaciones se dan con una infografía que logre captar con todo lo que resultó. Se presentaron sesgos. En la investigación no se presentaron sesgos, pero en mi opinión me parece que al ser realizar una investigación no probabilística de selección y utilizando el criterio de conveniencia, muy probablemente el investigador cometió el sesgo de selección y el sesgo de falta de representatividad, porque él eligió personas que simplemente captaron su atención, personas que le pareció que iban a responder mejor las respuestas o que iban a tener resultados más beneficiosos para la investigación, y no a todo el resto de los estudiantes en conjunto. Ahora tenemos principales resultados y conclusiones de ellos mismos. Primero que todo, este cuadro lo que hace es un resumen que explica sobre el incremento que se obtuvo después de haber aplicado la capacitación. Para la primera pregunta tenemos un incremento de 12% sobre las personas que lograron conocer sobre la enfermedad del COVID. Gracias a la capacitación, 12% de la muestra logró adquirir conocimientos con las características de lo que es la enfermedad del COVID y en su totalidad. Para la segunda vemos un incremento no muy relativo pero no muy relevante, sobre la diferenciación de los síntomas más comunes del COVID, entre otros. Con esto me refiero a tos seca, presión respiratoria, fiebre muy frecuente y los síntomas más comunes del COVID, que se diferencian con los de otras enfermedades que no son tan fuertes como el COVID. Para la tercera pregunta vemos un incremento no relevante o poco relevante sobre protocolos que evitan el contagio del COVID. Esto se deduce que las personas ya sabían sobre lo que es el contagio del COVID, y que también ellos ya sabían cómo evitarlo mediante protocolos. Para la cuarta pregunta vemos un incremento de 28.9% sobre el conocimiento de las personas conforme las características del empeoramiento del COVID en el paciente que se encuentra en estado de hospitalización. En este caso, los pacientes en estado de hospitalización se encuentran en un estado de salud bastante deteriorado, y su proceso de infección va a ser más relativo, con aspectos de contagio rápido. Los pacientes que están en hospitalización están en estados muy deteriorados de vida y de salud, entonces van a estar infectando a los demás, y gracias a esta capacitación 28.9% de la muestra adquirió ese conocimiento.
Para la pregunta número 5 vemos un incremento no muy relativo pero interesante de 3.6% sobre la importancia de lavarse las manos para evitar la infección en aspectos de COVID. En esta pregunta, como la pregunta número 3, que fue un 1.2%, vemos que ya las personas tenían un conocimiento previo alto sobre lo que es el COVID y un poco sus protocolos. Entonces, por eso podemos afirmar y concluir que las personas tenían un conocimiento elevado sobre lo que es el COVID, al menos lo que respondieron. Para la pregunta número 6 vemos un incremento de 12.1% sobre la capacidad que adquirieron esas personas en poner en práctica la capacitación expuesta por la OMS, que fue lo que se les dio luego de haber realizado el pretest. Gracias a la realización del examen pretest, luego la capacitación y el post-test, se pudo determinar que 12.1% de la muestra logró poner en práctica todos esos protocolos que expone la OMS para evitar el COVID, el contagio del COVID. Para la pregunta 7 vemos un incremento de 9.7% de las personas que lograron determinar el tiempo expuesto por la OMS oficialmente sobre el lavado de manos adecuado. Yo no sabía, por ejemplo, lo que tenía que durarme lavándome las manos, y es por capacitaciones como estas que yo, y en este caso la muestra, un 9.7% de la muestra, logró adquirir ese conocimiento. Para la pregunta 8 vemos un incremento de 39% alto en relevancia sobre los casos físicos y contextos sobre el momento correcto que debe tener la persona para lavarse las manos. En este caso nos referimos a casos tanto como en lugares físicos en los que nos ubiquemos, como también en ocurrencias, que simplemente estamos en escuelas, en hospitales, después del dentista, después de bajarnos del bus, o simplemente el hecho de darle una mano a un amigo, de tocar el respaldar de un asiento en el autobús, entre otros. Para la pregunta 9 vemos el incremento más alto, que es un 80%, en aclaración sobre el tiempo promedio que toma el gel antibacterial para eliminar las bacterias en las manos de los pacientes que se las aplican. Es el incremento más relevante en la investigación, porque tal vez muchas personas no sabían que el gel antibacterial toma un tiempo estipulado en matar las bacterias, que no es instantáneamente que ocurre y simplemente las desaparece. Y finalmente vemos un incremento de 14.5% sobre la importancia que tiene el rol de lavarse las manos, sobre el autocuidado que cada persona debe respetar para evitar el contagio tanto de ellos como el de las demás personas. Luego de haber concluido y presentado los resultados que arrojó la investigación, vamos sobre el apartado de investigaciones en aspectos de dudas sobre el proceso de la encuesta o recomendaciones personales para mejorar la investigación. Yo en este caso tengo dos. Como duda única tal vez me surge, me parece que la muestra es bastante pequeña, y además el tipo de muestreo utilizado es bastante general. El cuestionario no es un cuestionario muy específico, no estamos hablando de una muestra muy específica, entonces no tengo idea por qué lo realizaron de manera no probabilística y de selección. Me parece que ahí dejamos a muchas personas extra, muchas personas que pudieron haber participado y haber demostrado sus resultados, pero simplemente se eligieron a los que el investigador consideraba que iban a brindar menos resultados. Me parece que es un poco innecesario en aspectos de presentación de resultados, porque como lo he dicho, el tamaño de la muestra era muy general y no específico, porque son conocimientos que se tienen o no, preguntas básicas. Luego tenemos recomendaciones personales para mejorar la investigación. Personalmente hubiera preferido utilizar un muestreo probabilístico y en nivel general, probabilístico no de selección, probabilístico regular, casual, para determinar qué personas en realidad conocen sobre el COVID, y no solamente guiarme por mi propio juicio ni por mi propia selección, conforme yo vaya creyendo que hay personas que tienen mejores o peores conocimientos. Como es una muestra pequeña, estamos hablando de 83 personas en total, hubiera preferido utilizar el método probabilístico casual para determinar de esa manera cuántas personas lograron adquirir los conocimientos y cuántas no.
y además tener un mejor nivel de representatividad en la investigación. Eso es todo. Muchas gracias.